Hola, en este tercer vídeo de la serie de tablas dinámicas te voy a enseñar a realizar este dashboard, este centro de control, que lo realizaremos en base a tablas dinámicas y que será muy sencillo. Además, por la duración del vídeo verás que no nos va a llevar mucho y te voy a llevar paso a paso, además porque te he dejado en la descripción del vídeo el Excel con la pequeña base de datos para que la descargues y puedas seguir el vídeo mientras lo realizamos. Vamos a empezar con la tabla. Y lo que vamos a hacer es darle formato, porque normalmente cuando exportamos un Excel con datos de algún RP, de alguna aplicación, normalmente este archivo viene sin un formato previo. Digamos que viene la información en bruto, ¿no? Vamos a darle un poquito de dinamismo a la que será nuestra tabla matriz. Lo primero que vamos a hacer es dejar la hoja en blanco. Vamos a quitarle las cuadrículas. Para esto nos vamos a ir a Vista y aquí, como ves, está la pestaña marcada de líneas de cuadrícula. Pues la deseleccionamos. Vale, pues como ves, la base de datos tiene 145 entradas, 145 líneas. Entonces vamos a empezar seleccionándola en cualquiera de las celdas y vamos a pulsar Control E para seleccionar toda la tabla. Puesto que lo que queremos es darle formato de tabla, vamos a pulsar ahora Control T. Y esto lo que hace es que nos abre un cuadro de diálogo por el que nos detalla que la selección de los datos la convertirá en tabla. Además, dejamos seleccionado que la tabla tiene encabezados. Ves que ahora se ve de manera más clara en los campos que la componen. Las columnas serían fecha, concepto, gasto o ingreso. La base de datos que utilizaremos serán los gastos e ingresos que ha tenido una empresa durante todo un año. Entonces aquí veremos el concepto, bien sea gasto o ingreso. Aquí estará tipificado si es, pues eso, gasto o ingreso. La delegación, que podrán ser 3, Madrid, Barcelona y Córdoba, y el importe de cada concepto. Te detallo que si el importe es negativo, corresponderá a gasto, y si es un importe en positivo, será un ingreso. Si pulsamos aquí y vemos el formato de la tabla, si no te convenciera el estilo de la tabla, siempre puedes seleccionar en cualquier celda de la tabla, pulsamos Control E para seleccionarla de nuevo, y en la pestaña en la que estamos, diseño de tabla, aquí en estilos de tabla, podemos seleccionar algún estilo que queramos darle a nuestra tabla, por ejemplo este mismo. Pero importante que no le des directamente al botón izquierdo, sino que le des al botón derecho y selecciones aplicar y borrar formato. ¿Por qué esto? Porque si la tabla previamente tenía algún formato, al tú seleccionar una de las plantillas de formato para esta tabla, puede que se le aplique parte del diseño y puede que parte no. Entonces, para asegurarte de que se va a aplicar al completo, seleccionamos aquí aplicar y borrar formato. De esa forma pues nos aseguramos. Vamos a seleccionar ahora la columna E y nos vamos a ir a inicio para darle formato de moneda, para que venga representado en euros. Y algo más que vamos a hacer antes de iniciar con la tabla dinámica es ordenar también esta tabla por fecha. ¿Cómo hacemos esto? Pues con la tabla al completo seleccionada nos vamos a ir a inicio y a edición. Aquí nos vamos a ir a orden personalizado. Y aquí este cuadro nos pide ordenar por una columna. ¿Por qué columna queremos ordenar? Pues por la de fecha. Esto es lo que le indicamos. Vamos a ordenar por fecha, ordenar según valores de la celda, efectivamente, según el valor que tengan estas celdas, son datos numéricos, y por orden de más antiguos a más recientes. Los más antiguos arriba, más recientes abajo. Y aceptamos. De esta forma tenemos ordenada la tabla y ahora sí vamos a pasar a nuestra tabla dinámica. Dejamos seleccionada alguna celda de la tabla y nos vamos a insertar y aquí en tabla dinámica. La tabla que seleccionamos tiene ya su nombre, tabla 1. Ojo, no es el nombre de la tabla dinámica, este es el nombre que se le ha dado a la hora de crear la tabla. Cuando le hemos dado formato a los datos que teníamos y con control T lo hemos convertido en tabla, pues se le ha dado ese nombre, tabla 1. Nos pide elegir dónde colocar la tabla dinámica. La vamos a llevar a una nueva hoja y con esto ya aceptamos. Y aquí se nos crea nuestro entorno de la tabla dinámica con la ventana aquí a la derecha, la que ves que la misma configuración de la ventana ha cambiado. Esto es porque había cambiado yo previamente. En los vídeos anteriores la has visto así. Pero aquí mismo arriba, en herramientas, puedes cambiar la visualización, como tú vas a ver esta ventana de configuración de la tabla dinámica. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es crear una tabla dinámica en la que veamos por delegación, es decir, las 3 delegaciones que tenemos, Madrid, Barcelona y Córdoba, los
los gastos e ingresos totales que ha tenido la empresa durante todo el año. Para esto necesitamos el campo delegación, el campo gasto e ingreso y el campo importe, porque debemos saber qué cantidad económica tenemos de gasto y de ingreso. Entonces, para esto tenemos que pensar primero si la delegación, que son 3, las podríamos ver mejor en filas o en columnas. Ocurre lo siguiente, delegaciones tenemos 3 y el otro campo, que es gasto e ingreso, tenemos 2. Por tanto, yo recomiendo que el campo delegación, que tiene 3, lo ubiquemos preferiblemente en filas, y el campo gasto e ingreso, al ser 2, lo llevemos a columnas. Siempre intentaremos que el campo con la mayor cantidad de datos se lleve a las filas y el campo con menos datos se lleve a columnas, porque visualmente lo tendremos mejor localizado. Por último, y este ya más claro, el importe lo vamos a llevar a valores, porque no tiene sentido que lo llevemos a ningún otro. Filas. Además, si juegas un poco con los campos, te darás cuenta que al final esto es muy intuitivo. El poder ir ubicando los campos en las diferentes áreas y tú ver qué efecto tiene esto sobre la tabla dinámica. Entonces, el importe lo llevamos, como hemos dicho, a valores. Aquí ya tenemos la tabla dinámica creada, justo con lo que necesitábamos. Necesitamos saber, según las 3 delegaciones, qué gasto e ingreso, aquí lo tenemos, teníamos durante todo el año. El importe que nos refleja aquí es el de todo el año. Vale, vamos a darle formato a estas columnas y vamos a ponerle el de moneda, euro. Vamos a ampliarlo un por aquí. Vale, además esta tabla ya nos deja claro algo más. Aquí tenemos, por ejemplo, en Barcelona el gasto, que han sido este importe, ¿no? 746.000, y el ingreso. Tenemos que durante el año en la delegación de Barcelona los ingresos han superado los gastos. Esto significa que han habido beneficios. Por tanto, lo que refleja el total general es un importe positivo y este sería el beneficio que ha habido durante todo el año en la delegación de Barcelona. De igual modo en Córdoba y en Madrid. Y el total general. Este sería el total general de beneficio que ha tenido la empresa durante todo el año, porque los ingresos menos los gastos que ha tenido nos da este importe que serían los beneficios. Por tanto, vamos a dejarlo aquí indicado. Y ya tendríamos esta primera parte realizada. Vale, ahora nos vamos a ir de nuevo a la tabla matriz y aquí en concepto vamos a filtrar, vamos a deseleccionar todo y vamos a seleccionar en concreto, aquí tenemos pues venta de producto A, B y C. Vamos a dejar el espacio entre columnas seleccionándolas todas ellas para que se vea mejor aquí a doble clic. Vale. Aquí vemos que tenemos el producto A, B y C. Durante el año hay venta de estos productos en las diferentes delegaciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una tabla dinámica adicional a la que ya hemos realizado, a esta primera tabla. La vamos a colocar en esta misma hoja 2 y vamos a tratar de ver las ventas que ha tenido por delegación la empresa de estos 3 productos, producto A, B y C. Entonces, para esto no es necesario que apliquemos ningún filtro, de hecho lo vamos a borrar. Con la misma tabla nos vamos a ir a insertar y de nuevo a tabla dinámica. De nuevo lo que nos está diciendo aquí el cuadro de diálogo es que vamos a tomar los datos de esta misma tabla 1 y en esta ocasión en lugar de llevar la tabla dinámica a una nueva hoja de cálculo, la vamos a llevar a una hoja de cálculo ya existente. Nos vamos a ir aquí a ubicación y vamos a seleccionar en concreto dónde la vamos a realizar. La llevaremos aquí. Pulsamos intro y aceptamos. Vale, pues aquí ya podríamos empezar a realizar nuestra segunda tabla dinámica que toma datos de la misma tabla matriz de la que hemos tomado datos para la primera tabla dinámica. Como ves, cuando tenemos seleccionada una tabla dinámica u otra, vemos aquí a la derecha en la ventana de campos de tabla dinámica la configuración de una y otra. Entonces, estamos ahora en la segunda tabla dinámica y como necesitamos tanto delegación, necesitamos los productos A, B y C y necesitamos el importe, pues vamos a colocar los campos en aquellas áreas que sean más propicias, sean más visibles a la hora de analizar la tabla. Esta vez tenemos 2 campos, delegación, que lo vamos a llevar a filas de nuevo, y tenemos importe, que lo vamos a llevar a valores. Diferencia que esta vez tenemos en concepto, pero no vamos a elegir el campo concepto al completo, sino que necesitamos esos 3 productos. Ves que tengo aquí seleccionado el campo y aquí a la derecha tenemos una flechita que nos hace es dar la posibilidad de filtrar. Por tanto, podemos filtrar de estos conceptos aquellos que solo queramos que aparezcan,
que van a ser estos 3 productos, y aceptamos. Entonces, este campo concepto ya tiene ese filtro aplicado. Ves que tiene aquí ya el iconito de filtro. Pues con el filtro ya aplicado podemos llevarlo en este caso a columnas, y así es como se nos filtrarían los 3 productos, la venta de productos A, B y C, por las diferentes delegaciones. Esta vez, como digo, tenemos 3 y 3. Los 3 datos en concepto y 3 datos en delegación. Por tanto, bueno, lo he puesto así porque en la primera tabla también teníamos en filas la delegación. Vale, pues veis que no se queda el formato. Vamos a aplicar de nuevo el formato moneda. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla, la primera tabla dinámica, vamos a llevar arriba, por tal de que también la segunda la vamos a llevar arriba, tal de que veamos bien toda la amalgama de datos que vamos a meter aquí, pues ya tenemos la segunda parte realizada. En tercer lugar, vamos a realizar de nuevo una tabla dinámica, esta será ya la última, y la llevaremos también a esta hoja. En esta tabla dinámica, en esta última tabla dinámica, lo que queremos ver son todos los gastos e ingresos desglosados que ha tenido la empresa durante todo el año por delegación, por las 3 delegaciones. Queremos verlo en una nueva tabla dinámica. Por tanto, vamos a seleccionar los datos para esta tercera tabla dinámica de la misma tabla matriz. Nos vamos a ir a la hoja 1, tenemos seleccionada la celda, con eso es suficiente. Nos vamos nuevamente a insertar tabla dinámica, de nuevo la tabla 1, que es de la que vamos a tomar los datos, y de nuevo nos vamos a ir a una hoja de cálculo ya existente, que es básicamente la hoja 2, y vamos a insertar la tabla dinámica a partir de esta celda. Pulsamos intro y aceptamos. Para esta última tabla necesitaremos de nuevo el campo delegación, pero en esta ocasión, como tenemos un campo que es el de concepto en el que tendrá que ir desglosado todos los gastos, es preferible que delegación lo llevemos esta vez a columnas y ver todos los gastos e ingresos, pero refiriéndonos a todos los conceptos, es decir, todos aquellos conceptos que son gasto y además todos aquellos conceptos que son ingresos. Por tanto, lo que necesitaremos será el campo de concepto. Campo de concepto que es el que más datos contiene y por tanto es preferible que lo llevemos al área de filas. Así que aquí seleccionamos concepto, lo llevamos a filas y por último campo de importe, que lo llevamos a valores. Es que cuando he introducido el campo de valores, digamos que el tamaño de las columnas ha variado. Se han reducido en estas 3 columnas el tamaño de las columnas y los datos no están visibles. Pero bueno, esto lo vamos a arreglar ahora. En primer lugar vamos a seleccionar las 4 columnas, le vamos a dar formato de moneda. Vale, y ahora para que el ancho de las columnas no nos vuelva a variar, porque cuando introduzcamos ahora las tablas de segmentación de datos y el gráfico, ya te digo por experiencia que al pulsar botones, cambiar configuración, cambiar de selección de datos, pues las columnas van a cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar las columnas, en concreto estas que son las que suelen cambiar. Le vamos a darle un tamaño previo, le daré 170 píxeles. Vale, y ahora lo que quiero es que se quede en ese ancho de columna, que no se modifique, haga lo que haga. Pues para esto lo que vamos a hacer es seleccionar alguna de las tablas dinámicas, nos vamos a analizar tabla dinámica aquí arriba en la selección de herramientas de tabla dinámica y aquí en tabla dinámica vemos que si desplegamos aquí abajo tenemos nombre de tabla dinámica y aquí en opciones vamos a dar a opciones y vamos a deseleccionar esta pestañita de aquí de autoajustar anchos de columna al actualizar. Aceptamos y vamos a hacer esto mismo con las otras 2 tablas dinámicas. Opciones, deseleccionamos, autoajustar y en esta otra igual. Opciones y deseleccionamos, autoajustar, aceptar y listo. Ya se nos quedaría en este tamaño. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es añadir una línea de tiempo. ¿Para qué? Para que puedas ver, dependiendo del tramo de tiempo que elijas, cuáles serían estos datos en función, pues de eso, ¿no? De la franja de tiempo que elijas. Para esto seleccionamos una de las tablas dinámicas y nos vamos a ir aquí a filtrar y aquí abajo a insertar escala de tiempo. Abre aquí esta ventanita y seleccionamos fecha. Aceptamos. Aquí tendríamos que podemos mover esta línea de tiempo. Vamos a ampliar un poco. ¿Y qué hace esta línea de tiempo? Pues bien, como puedes ver aquí, podemos seleccionar por meses, por trimestres,
seleccionar el primer trimestre, el segundo, 0,4 y podemos ver los datos que corresponden a gastos e ingresos de las diferentes delegaciones en ese tiempo. Lo tenemos aquí en trimestres, pero lo podemos poner en meses, en días, y en meses pues podemos seleccionar algún mes en concreto. Los datos que veamos reflejados en la tabla dinámica corresponderán a la franja de tiempo que nosotros seleccionemos. Pues bien, ¿qué ocurre? Que esta línea de tiempo está modificando los datos de esta tabla, de esta primera tabla, pero no de las otras dos. Entonces, ¿tenemos que hacer otra línea de tiempo para las otras dos tablas? No. Lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionada la línea de tiempo y con el cursor sobre ella, pulsamos botón derecho y aquí tenemos la opción de conexiones de informes. Vale, pues pinchamos aquí. Como ves, tenemos seleccionada la tabla dinámica 1. Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar las otras dos. Ves que ahora mismo está seleccionado febrero. Pues cuando aceptamos, los datos que nos aparecen tanto en la primera, segunda como tercera tabla corresponden única y exclusivamente a los datos del mes de febrero. Si ampliamos rango, ya lo que veremos será la franja de tiempo. Esto viene bien además el tener por trimestres, porque así podemos ver los gastos e ingresos que hemos tenido durante esos trimestres. Pues ya tenemos línea de tiempo. Ahora vamos a añadir un gráfico. Para añadir un gráfico en concreto vamos a añadirlo sobre esta segunda tabla. Y para esto nos vamos a ir de nuevo a analizar tabla dinámica y en herramientas aquí a la derecha tenemos gráfico dinámico. Pues bien, esto es lo que vamos a seleccionar. Tenemos varias posibilidades de gráfico. Y para mostrarlo, pues bueno, voy a elegir este primer formato de gráfico para que lo veas. Este sería el gráfico que nos aparecería. Como ves, aquí aparecen los tres productos, producto A, B y C, y las ventas que han tenido de estos productos las diferentes delegaciones. Las tres delegaciones, estos datos, pues corresponden con la tabla dinámica número 2. No tiene sentido que la vinculemos a las otras tablas, que se podría hacer, pero no tiene sentido. Entonces, esta tabla dinámica variará si varía la tabla dinámica número 2. Por tanto, si nosotros ahora mismo que estamos en el primer trimestre seleccionamos los 4 trimestres, pues la tabla cambiará y por tanto el gráfico también cambiará. Vale, pues ya tenemos añadido el gráfico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a añadir la segmentación de datos, que como su nombre indica, lo que hace es segmentar, dividir los datos con los que contamos en la tabla para que en función de una serie de botones que lo que hace es elegir diferentes campos, diferentes selecciones de datos, pueda variar nuestra tabla en función a esta selección. Vale, pues lo que vamos a hacer es la segmentación de datos sobre la tercera tabla. Por tanto, aquí lo que haremos será nos vamos de nuevo a analizar tabla dinámica y ahora en lugar de insertar escala de tiempo nos vamos a insertar segmentación de datos. Y aquí lo que vamos a elegir es lo siguiente. Vamos a elegir tres. Vamos a elegir por un lado concepto, vamos a elegir también delegación y gasto ingreso. Aceptamos. Nos despliega aquí tres tablas con las tres selecciones que hemos hecho y en cada una de ellas una serie de botones en función de los datos que tiene cada campo. Delegación, gasto e ingreso y concepto. Vale, pues vamos a ordenar esto. Ponemos aquí gasto e ingreso. Vamos a ampliar aquí este un poco y este lo vamos a llevar hasta aquí. Delegación lo vamos a llevar aquí, lo vamos a dejar hasta aquí. Y por último, concepto, son bastantes. Pero ¿qué pasa? Que no podemos hacer lo que teníamos pensado, ¿no? Dejarlo aquí abajo. No resulta visible, ¿no? Pues lo que queremos entonces es colocar estos datos de manera que se vean en varias filas. Para esto lo que haremos será, con la tabla seleccionada, nos iremos aquí arriba a segmentación y aquí en botones nos aparece el número de columnas en el que queremos que se vea la tabla. Pues vamos a elegir 4. Ajustamos ahora el tamaño y lo colocamos aquí, ampliamos hasta aquí y de esta forma podemos ver los botones de manera más clara. Tenemos desglosados gasto e ingreso, tenemos las delegaciones y tenemos los diferentes conceptos. Además, con la línea de tiempo podemos elegir meses, hemos visto, ¿no? Trimestres, por días incluso. Y
Y bueno, ¿qué ocurre? Que esta segmentación de datos, estas tablas, la hemos creado sobre esta tercera tabla dinámica. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Pues mira, la tabla de concepto la vamos a dejar evidentemente para esta tercera tabla dinámica. La de gasto e ingreso también la dejaremos vinculada únicamente con la tercera tabla dinámica. Pero esta de delegación vamos a vincularla con el resto de tablas dinámicas. ¿Cómo lo hacemos? Botón derecho, conexiones de informes, y aquí de nuevo vemos que solo estaba vinculada a una de las tablas dinámicas, pues la vinculamos con las tres. Y de esta forma ahora podemos elegir solo Córdoba y veríamos solo los datos de Córdoba, la gráfica de los productos vendidos de Córdoba, los gastos e ingresos que han habido en esta delegación y aquí desglosados, ¿no? Todos los conceptos. Además, pues si queremos, por ejemplo, ver tan solo el último trimestre, aquí lo podemos ver, ¿no? Y aquí solo queremos ver, pues, los gastos. Y además, pues no sé, solo queremos ver, pues, agua y luz. No nos deja, ¿no? Porque solo selecciona uno. Aquí arriba, en la selección de cada segmentación de datos de cada tabla, nos da la opción de hacer selección múltiple, ¿vale? Y esto significa que si ahora mismo tenemos seleccionada luz, también podemos seleccionar agua. De esta forma lo permitiría. Y así podemos jugar con los datos, con la segmentación de datos, con la línea de tiempo, con los gráficos, para el análisis que tengamos que realizar. Bien, pues vamos a volver a dejarlo como estaba, borrando los filtros de cada tabla de segmentación de datos. Vale, pues ya lo que podemos hacer es darle formato y para esto, seleccionando una de las tablas dinámicas, nos podemos ir a diseño y aquí en estilos de tabla dinámica podemos elegir la que queramos. Como te dije, le daré a aplicar y borrar formato. A esta tabla le pondré el mismo formato y esta otra le pondremos este otro anaranjado. Además, para que se vea que esta segmentación de datos a qué tablas dinámicas corresponde, también podemos darle formato. Aquí a esta de concepto nos vamos a ir a segmentación y aquí tenemos la posibilidad de darles algún estilo de segmentación de datos. Voy a seleccionar a la que corresponde a la tabla anaranjada, pues esta sería. Y gasto e ingreso también, cuando utilizamos esta segmentación de datos, está vinculada con la tabla de color anaranjado. Por tanto, le daré también este formato. Ya por último, esta última tabla de segmentación de datos, puesto que hace referencia en general a todas las tablas, pues le vamos a dar este otro formato verde. Y aquí a la línea de tiempo realmente igual. Vamos aquí arriba a escala de tiempo y podemos modificar el estilo de esta línea de tiempo. Le borramos el filtro para que se vean los datos de todo el año y de esta forma quedaría ya completado este dashboard, este centro de datos bastante simple y que hemos realizado en base a tablas dinámicas y bueno, como ya has visto, ¿no? Con segmentación de datos, con gráfico y con línea de tiempo. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te sea útil. Házmelo saber en los comentarios, coméntame qué te ha parecido, si bien, si mal, si ha sido complicado, coméntame qué te ha parecido. Si quieres apoyarme, si quieres apoyar al vídeo, pues darle like, puedes suscribirte porque seguiré subiendo contenido de Excel y nada más. Espero verte en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta pronto.